Hola, buenas. Voy a intentar resumir el tema 30 titulado La formación de las monarquías feudales, el origen de los Estados Unidos. El tema en sí es corto, no es muy extenso, aunque aunque no tenga muchísimas fechas ni muchísimos nombres, sí tiene ciertos aspectos que hay que concretar y dejarlos bien claros. Como son los poderes universales y como son las monarquías. Las monarquías feudales tienen su reaparición en el siglo XII, pero ahora veremos cómo en el transcurso del tema vamos a llegar a ese momento en el que llegan a constituirse como tal y cómo de allí hasta la edad moderna pues lo que estaremos es fabricando, construyendo lo que se llaman los estados modernos ya más centralizados. El, el punto 2 estaría dedicado a la época de transición de la antigüedad a la Edad Media, ese momento en el que cae el Imperio Romano de Occidente, estamos hablando del siglo IV al VII, y donde de esa época de transición no nos vamos a ahondar muchísimo, solo para dejar constatar de que de ellos obtenemos o siguen en vigor el derecho romano, por un lado, y los poderes universales, como son el imperio y el ese como legado de la antigüedad, como legado de las invasiones, esas invasiones que ponen fin al imperio romano, pues tenemos el nacimiento de la denominada monarquía feudal. Por lo tanto, tendríamos un primer momento de esa monarquía feudal en este momento, principio de la Edad Media, y una reaparición en el siglo. El siguiente paso sería la Alta Edad Media. Estamos hablando de los siglos VIII al X. Pues se produce una fragmentación de la cristiandad occidental. Los reinos tienen escaso poder. El rey es un rey como un señor feudal, el señor feudal más importante de todos. Es un primus inter pares. Aunque se producen ciertos intentos centralizadores, como por ejemplo el del reino franco, con Pipino el Breve y Carlos Magno, y el reino sacro-romano germánico de Otón. La plena Edad Media es cuando ya la sociedad feudal está plenamente formada, siglos XI-XIII. Los poderes universales se entremezclan y se justaponen, y por lo tanto surge una serie de conflictos, por ejemplo la querella de la investidura con el papado, que gana el papado, o el cisma de Occidente y la bofetada de Agnani, que serán otros de esos momentos álgidos en esta etapa. Con los principados, pues el poder de los príncipes, el rey es el príncipe más importante, y donde los demás señores son simplemente vasallos. Las monarquías feudales, como tales, aparecen cuando se dividen en soberanías territoriales. Como digo, una reaparición esta en el siglo XII, cuando ya el auge económico, la burguesía, la decadencia de la nobleza, hace que estas soberanías territoriales tomen su posición. Con una serie de organismos estatales como son la imposición de impuestos, la aduana, la justicia, la moneda, etcétera, etcétera, que hacen el poder mucho más centralizado. Como reino, como soberanía, como monarquías feudales, tenemos en Francia el rey con poder sobre casi todo su reino, o por ejemplo la península ibérica,
donde no hay continuidad de los visigodos y donde Aragón tiene ciertos rasgos feudales, pero en Castilla tiene ciertos cambios. En Inglaterra, por ejemplo, es una monarquía feudal centralizada, los príncipes con un rey al frente, y es donde se produce, donde se logra la primera recopilación legislativa en el 1085 con el denominado Domesday Book. Allí hay con sus organismos pertinentes como son el sheriff y los parlamentos. En Italia y Alemania no hay apenas centralización, por tanto no podemos hablar de monarquía feudal. En la Baja Edad Media, el siglo XIV-XV, las crisis políticas y sociales hacen que haya una serie de enfrentamientos entre poderes, se produce la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, se define cierto sentido nacional, decaen los vínculos feudo-vasalláticos y se establece la importancia de la burguesía, por lo cual la caída de las monarquías feudales está a un paso. Y damos paso al origen del Estado moderno, los siglos XV y XVI, con una concentración, cohesión y ampliación de los territorios en Francia, con Bretaña, en Inglaterra, con Gales, o en Castilla y Aragón, con la unión y anexión por parte de los reyes católicos. El rey concentra políticamente al ejército, a los impuestos, a la justicia, y se van creando las denominadas iglesias nacionales. Por lo tanto, prácticamente estamos dando paso a la edad moderna y el fin a la edad media. Muchísimas gracias, buenas tardes y buenas noches.